Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Ahora sí, podría decirse que vamos a ver lo que es nuestra introducción a nuestro taller de manera formal. Me presento nuevamente, soy el ingeniero Juan Pablo García Banderas y estaré a cargo de lo que es el cuatrimestre o este curso del taller de informática. Bien, pero vamos a ver ahora a grandes rasgos qué es la informática. Pues cuando se habla de informática se nos viene a la mente a todos pues que tiene que ver con información, tiene que ver con computadoras, con cosas electrónicas. Yo creo que hasta pensamos en hackear, en cosas así, un informático, ¿no? Se nos viene a la mente muchas cosas referentes a una computadora. Y como su nombre lo está indicando, ¿no? Informática, ¿no? Información. Tiene que ver también con información. Entonces, para eso vamos a leer un pequeño concepto. Nos dice que se refiere al procesamiento automático de información mediante dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Esto es muy importante recalcarlo. La informática está prácticamente, hablando de este concepto, tiene que ver mucho con sistemas de cómputo, hablar de computadoras. Entonces, que son de primera mano las que se encargan de hacer ese procesamiento automático, las computadoras, de hacer el procesamiento de datos, todo lo que tenga que ver con procesamiento, no lo indica las computadoras. Y viendo lo que son sistemas informáticos que veremos posteriormente, pues sabemos que deben de cumplir tres tareas básicas que son la entrada, procesamiento y salida de datos, que eso lo veremos posteriormente en nuestras unidades donde estaremos viendo cómo son los periféricos de entrada y salida, entre otras cosas, y componentes de lo que es una computadora. Entonces, recalcando, ¿qué es la informática? Pues procesamiento automático de información. ¿Quién nos da este procesamiento? Pues dispositivos electrónicos y sistemas computacionales. Hablando específicamente, computadora. Podrían hacerse otros dispositivos, en este caso podrían ser también los mismos celulares. Pero vamos a ver hablar de la manera tradicional de la informática. Muy bien, ahora que ya tenemos una noción de lo que es la generalidad de informática y sabemos que habla de computadoras, entonces es muy importante ahora preguntarnos, ¿pero qué es una computadora? Puede que tenemos noción de lo que es una computadora, pues sabemos que es un dispositivo electrónico, no sé, se nos viene a la mente, pues que procesa información, que hace cálculos, etcétera, ¿verdad? Entonces, para fortalecer esa pequeña información vaga que tenemos, vamos a leer un concepto de lo que es una computadora. Nos dice que es un dispositivo informático que es capaz de recibir, almacenar y procesar información de una forma útil. También nos dice que una computadora está programada para realizar operaciones lógicas o aritméticas de forma automática. Bien, estas operaciones o todo esto que se realiza con una computadora lo hace por medio de un usuario que eres tú como persona que la va a utilizar. Esto lo hace por medio de algo que se llama software que veremos posteriormente, que es la forma de interactuar la computadora con lo que es el usuario, que son ustedes. También después veremos lo que es el hardware y recalcando el software, que lo veremos posteriormente. En esta pequeña introducción vamos a ver lo que son los componentes básicos de la computadora. Después en las unidades posteriores o en los temas de la unidad veremos lo que es el hardware y el software a un poquito más grande escala. Muy bien. Ahora sí, como lo acabamos de mencionar, vamos a ver lo que son las partes básicas de una computadora. En este caso, las partes externas. Bien, todos conocemos las computadoras de mesa y vamos a hablar de ellas. Como primer punto les vuelvo a recalcar, que las computadoras se componen de hardware y software. Lo dejo con un asterisco porque lo veremos posteriormente a detalle. Bien, entonces iniciamos y una computadora está compuesta por un ratón, teclado, monitor, bocina y CPU o gabinete, que es la cajita que se nos muestra a un lado de la computadora. Muchas veces la encontramos ya sea a un lado de ella o abajo donde lo pueden poner o acomodar
lo más cerca que se pueda a ella. Muy bien, pero el ratón, vamos a identificar el ratón, pues sabemos que tiene dos botones, uno derecho, uno izquierdo, y cuenta con una bolita en el medio, la cual pueden mover o desplazar hacia arriba o hacia abajo. Bien, sabemos que el clic o el botón izquierdo nos sirve para tener acceso o tener prácticamente lo que es un acceso a una acción. Se encarga de realizar la acción seleccionada. ¿Y qué nos hace el ratón como tal? Pues es el encargado principal de interactuar con lo que es la computadora. Nos permite desplazarnos y seleccionar las opciones que vayamos a ejecutar. El botón derecho es el encargado de desplegarnos una lista de opciones que tengamos de cualquier cosa que hayamos seleccionado en lo que es la pantalla. Y por último, la bolita que les comentaba, que su nombre es scroll, les permite desplazarse hacia arriba o hacia abajo o navegar sobre la pantalla. Seguido tenemos el teclado, pues prácticamente es el encargado de introducir la información escrita o numérica hacia la computadora. El monitor es el responsable de darnos la salida de los datos de manera visual, ya sea con imágenes o con videos de lo que estamos ejecutando. Enseguida tenemos lo que son las bocinas, también forma parte de los periféricos de salida que veremos posteriormente un poquito más grande escala y nos proporciona una salida de datos de manera de audio. Por último tenemos el CPU o gabinete, que es donde se almacenan todos los componentes internos que hacen funcionar a dicha computadora, que también veremos posteriormente en la unidad correspondiente. Ahora solamente estamos viendo lo que son las partes básicas externas de una computadora. Sabiendo y conociendo algunas, o más bien las partes básicas de lo que son las computadoras, en sí ahora ya podemos recalcar o describir cuál es la función de la computadora. Nos dice que básicamente es un dispositivo cuya principal función es la de procesar grandes cantidades de información en forma veloz y precisa, y que realiza este procedimiento gracias al hardware y al software. Bien, el hardware ahorita de manera introductoria, pues sabemos que es todo lo que es físico, todos los componentes físicos o tangibles de la computadora, que podrían ser todos sus circuitos electrónicos y tarjetas y componentes que la constituyen. El software, estamos hablando de todos los que son los programas con los cuales cuenta la computadora, desde el sistema operativo hasta sus procesadores de textos como Word o de presentación como PowerPoint. Muy bien, ahora tenemos que conocer un poquito de historia de lo que son las computadoras, y para ello vamos a ver lo que son las generaciones de computadora. Vamos a verlo de manera un poquito breve para que no se les haga aburrida esta clase. Bien, entonces vamos a dar un poquito de lectura, o más bien primero les comento que pues como todos sabemos la necesidad de hacer procesamientos de información y de cálculos matemáticos, entre otras cosas, pues surgió desde épocas remotas, ¿verdad? Que incluso se empezó con lo que era el ábaco para hacer operaciones aritméticas de suma, resta, etcétera, ¿verdad? Entonces de ahí se fue viniendo la necesidad de buscar formas, se buscó la calculadora, etcétera, hasta que llegó la necesidad de buscar o crear, diseñar lo que es una computadora. Se nos habla que las primeras generaciones datan desde 1940. Y bueno, lógico, hasta la actualidad. Aunque por ahí se anota específicamente que empieza la primera generación de 1946, ya que creo que fue cuando se publicó oficialmente lo que era la primera computadora. Pero vaya, tenemos el dato que desde 1940 se empezó la primera computadora. Entonces, vamos a ver que las primeras computadoras eran enormes, incluso la primera generación prácticamente estaba integrada en lo que era completamente un cuarto.
Entonces, vamos allá y vamos a ver lo que son las generaciones. Vamos a empezar desde la primera generación de manera breve. Bien, entonces tenemos que la primera generación data de 1940 a 1956. Esto nos dice que estaban construidas con electrónica de válvulas. Prácticamente estaban construidas con tubos de vacío. Incluso nos dice por ahí que se programaban en el lenguaje de la máquina o el lenguaje máquina. Para ejecutar tú, por ejemplo, una acción tenías que hacer una programación en lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje máquina, que en el área de programación pues lo conocemos, que sabemos que es el conjunto de códigos binarios para hacer la comunicación con la máquina, que es lo que interpreta de bajo nivel. Puros ceros y unos, códigos altos y bajos, etcétera. Muy bien. Esta computadora estaba súper grande, incluso pesaba toneladas. Pero no es de que ustedes piensen de que iban a ver, por ejemplo, una pantallota y cosas así. No, incluso todo lo que se puede ver en la imagen pues podrían ser su procesador y todos los dispositivos electrónicos que necesitaba para funcionar, para mediante ellos meter unas combinaciones de códigos para hacer que realizara algunas tareas, que incluso lo que hacían eran realizar cálculos matemáticos. Vamos a continuar. Vamos a pasar a lo que es la siguiente generación. Tenemos la segunda generación, que va desde 1956 a 1964. Esta segunda generación pues reemplazó las válvulas por los transistores, ya que en esa época empezó a modificarse todo lo que era la electrónica. Entonces se fue modernizando y se inventaron lo que eran los transistores, tecnología de transistores, y ya se programaban en lenguajes de alto nivel, que ya eran un poquito más avanzados que los de lenguaje máquina. Conforme fue pasando el tiempo, y iban haciendo las computadoras un poco de tamaño más compacto, pero hablando de compacto, no hablamos como las de ahora, sino que de ser del tamaño tan grande como era de todo un cuarto, la fueron reduciendo un poco menos, ya que estaban utilizando la electrónica de transistores y eran más pequeños. De hecho, con la segunda generación de computadoras fue que llegó la invención del primer lenguaje de programación de alto nivel, que fue Fortran. Tal vez a ustedes como licenciados no les interese un poco, pero fue un poquito necesario comentarlo, que de ahí surgió el primer lenguaje de programación de alto nivel. Bien, vamos a ver la que sigue, que es la tercera generación. Esta tercera generación va desde 1965 hasta 1971. Vamos a ver qué nos dice de la tercera generación. Por aquí tenemos nuestro apunte que nos dice que esta emergió con el desarrollo de circuitos integrados, pastillas de silicio, en las que se colocan miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Vaya, esto dio un gran salto a poder hacer ahora sí la computadora más compacta y ahora sí de manera más significativa, ya que se fue modernizando. Y vaya, cuando recapitulando o recordando lo que era la informática, hablamos de que tenía que ver con electrónica. Y vaya que va muy de la mano la electrónica con lo que era el desarrollo de las computadoras, ya que gracias a los desarrollos electrónicos fue posible que se fuera haciendo más compactas las computadoras, y más que nada en esta tercera generación que empezaron a desarrollarse los circuitos integrados. Y por aquí recalcamos que la base de esta tercera generación fue el circuito integrado, que fue cuando empezaron
ya las tendencias o las innovaciones a querer inventar o diseñar lo que fue el microprocesador, ya que empezaba a haber esa gran capacidad de poder hacer los circuitos integrados, que ya eran más componentes electrónicos, o como el dictado lo dice, miles de componentes electrónicos en la integración en miniatura. Ya podías ver lo que iban a ser por eso que el futuro de los próximos chips, que eso, en pocas palabras, se empezó a ver en lo que fue la cuarta generación. Esta data de 1971 a 1983. Y bien, nos dice que fue caracterizada por la integración sobre los componentes electrónicos, lo que propició la aparición del microprocesador. Esta fue la gran importancia donde apareció lo que hasta la fecha tenemos, que es el microprocesador o el procesador, que es lo que prácticamente es el cerebro de lo que es la computadora. Bien, entonces nos dice que fue un circuito integrado en el que se reúnen los elementos básicos de la máquina. Y vaya que básicos, que ahí tenemos prácticamente, pues es el control total de lo que es la computadora. Vamos a llamarlo así porque tenemos la tarjeta madre, y la tarjeta madre pues tenemos que es el procesador de video, tenemos lo que son las tarjetas de video, memoria RAM, entre otras cosas, ¿verdad? Y el procesamiento, que son los discos duros. Pero el microprocesador, diría yo, que marcó la historia en la cuarta generación de computadoras. Muy bien, vamos a ver lo que es la última, pero antes recalcar, cuando hablamos de cuarta generación, ¿cuál fue el realce o lo más significativo de la cuarta generación? Pues el microprocesador, o que se desarrolló, podríamos decir, el chip, que era el procesador donde se almacenaba pues los componentes esenciales para funcionar, y que prácticamente pues era un único circuito integrado, pues en el que se almacenaban pues los elementos esenciales. Recordemos, ¿no? Los elementos esenciales almacenados en ese circuito integrado, que era el chip, en este caso el microprocesador. Y vámonos con la quinta generación, y marcada en nuestro temario como la última de las generaciones, ya que en la actual generación pues se siguen conservando lo que son las ramas o la esencia de los microprocesadores de últimas generaciones. Bien, quinta generación va desde 1983, en este caso ponen hasta el 99. Podríamos hablar inclusive de una sexta generación, que viene siendo ya la generación actual, pero de esta generación fue donde podemos observar esa maravillosa laptop, computadora portátil que se encuentra ahí, que creo que aún yo conservo una que me tocó aproximadamente por ahí como en el 98, tengo una similar a esa. Pero vamos a hablar qué es lo que contenía la quinta generación. Pues estaba igual de base del microprocesador, pero con una ¿cómo podría llamarles? A ver, déjenme ver, una más grande opción de procesamiento, o una integración a mucho más grande escala de lo que son el procesamiento. Bien, entonces esta surge a partir de los avances tecnológicos que se encontraron. Se crea entonces la computadora portátil o laptop, tal cual la conocemos en la actualidad. Exactamente, la conocemos tal cual, pero lógicamente ya un poquito más modernizada, ya conforme va avanzando la tecnología de electrónica, que ya los circuitos lógicos están mucho más micros y nanos, diría yo, porque incluso pues en el desarrollo de los celulares pues ya los chips están completamente pequeñitos, y ahora pues las computadoras portátiles están mucho más delgadas y pesan mucho menos que las de esa época. Entonces, de manera significativa, o el impacto que tuvo la quinta generación, fue la creación de computadoras portátiles. Eso es lo que más nos realza, porque ya que se siguieron utilizando los microprocesadores, incluso hasta la actualidad los utilizamos, ya solamente que van avanzando de generación en generación y mayor capacidad de
de realizar el procesamiento de los datos. Pues bueno, creo que con esto vamos terminando de manera introductoria lo que era su conocimiento, o que tuvieran como base los detalles que son de informática y lo que eran las computadoras. Espero no se pierdan ninguna lección y cualquier duda me la hagan saber. En esta ocasión estaremos dejando una tarea, esa lo verán aquí abajo. Al terminar de ver esta presentación podrán ver lo que es su tarea y posteriormente les pondré un ejercicio. El ejercicio o cuestionario, voy a dejarles unas preguntas que van a contestar a partir de la información que acaban de ver. Muy bien, entonces cualquier duda estaré para apoyarlos. A grandes rasgos vimos lo que fue desde el concepto de informática, una computadora y las generaciones de las computadoras para que tengan nociones históricas de lo que es la computación. Muchas gracias, me despido y nos vemos en la próxima.